Don José. Don Fernando, yo veo mucha gente que habla de Héctor Gallego y se olvida de la esencia de Héctor Gallego. Héctor Gallego era un revolucionario. Sí, que lo sacan de Colombia por eso. Un organizador de campesinos que en la época de la reforma agraria que comenzamos nosotros, él era parte de todo ese proceso de movilización campesina que coordinamos con nosotros. Yo conocí a Héctor Gallego como un organizador. Es más, yo le puedo decir que Héctor visitaba con frecuencia la Dirección de Planificación bajo la dirección de Nicolás Ardito Barleta para conseguir recursos para su área y se le daba. Pero en un proceso de reforma agraria, como el que nosotros vivimos, se crearon enemigos y la Guardia Nacional, bajo la dirección de Torrijos, no era una Guardia Nacional homogénea, era una Guardia Nacional que fue formada en las políticas anticomunistas y antisociales de la estructura que dirigió Bueno, antisocialista. el Comando Sur. Antisocial. Sí, no, porque él no era socialista ni comunista. Sí, eran... Héctor era una gran persona. Él incluso estuvo relacionado con Camilo Torres, como se mencionó al principio. No, yo creo que no. Héctor pertenecía a ese grupo de sacerdotes que no llegó a la teoría de la liberación, porque no llegó pero a la sí, bueno, su discrepancia con la iglesia aquí local era grande, ¿eh? Bueno, parece que en esa época estaba Monseñor más grande. Pero bueno, hay un día le hablaré un poco más sobre esto. Lo que me llama la atención es que mucha gente quiere arroparse con Héctor, siendo gente que ni siquiera compartía el proyecto de Héctor. Quizás el cariño que los campesinos de Santa Fe le tienen a Héctor era el amor que él le tenía a ellos. No era un amor real, desinteresado. Bueno, quiero hablarle ahora a Fernando de lo que está pasando con el coronavirus. Les voy a dar algunas de las cifras y les voy a poner las láminas. Si Noemí nos ayuda, podemos tener algunas de las láminas para irselas explicando. Nosotros, los que nos dieron de información ayer del MINSA, hubo un total de casos de 16.854 para 429 casos nuevos. De esos hay fallecidos 389, que representa el 236 de los casos con respecto a los casos registrados. Tenemos un total de pruebas de 79.268. Tenemos una prueba por millón de habitantes de 18.527. Y tenemos, con respecto a la medición que se hizo, que estos 429 casos representan, Fernando, el 25.6. Ahí está la primera gráfica que les quiero presentar. Lo que nos está indicando esa gráfica, estimados televidentes, los números, la gráfica puntuada son los casos reales. La gráfica lineal y la gráfica polinómica, observen que están casi iguales, con un despunte al final de la gráfica de la polinómica, obsérvela, y la superior, que es la gráfica exponencial, que es la que le tenemos que tener temor, comienza por las mediciones de los últimos 3 días a tener un espacio de cederle a la polinomia. Estamos entre la rubia y la morena, o es polinómica o es exponencial. Hoy la tendencia es que es exponencial, pero las R cuadrado que ustedes ven en lo superior de la lámina, la primera ecuación es la lineal, la segunda ecuación es la polinómica y la tercera ecuación es la exponencial. Se da cuenta que el R cuadrado, que es el índice de confianza estadística que me dice a mí la certeza, el grado de certeza de la conducta de esta gráfica, yo puedo predecir que seguirá subiendo. Nosotros venimos, observe en la parte de abajo 24 de mayo, y si usted segrega desde el 24 de mayo a hoy, que es 9 de junio, se dará cuenta que si yo hago un análisis de eso, la lámina variaría en forma importante. Entonces, si me pone la otra lámina, cuando uno hace las proyecciones, entonces se da cuenta que nos enfrentamos a un problema. Ha habido un rebrote. Es una realidad. Observe la lámina. O sea, mire la lámina
y observe la lámina sin mirar las curvas, las 3 curvas que le hemos puesto. Miren los números. Esa lámina le está indicando que algunas veces está por debajo de las líneas y otra está por encima. Observe los últimos 15 días y mire el comportamiento. Eso nos está indicando a nosotros que ha habido un rebrote que se ha hecho desde el 24 y que no se puede atribuir todavía a la apertura del primero. Probablemente esa apertura, su efecto lo vamos a tener, cualquiera que él sea, lo vamos a tener en las próximas mediciones. Pero podemos decir que el nivel de mediciones que estamos haciendo nosotros es relativamente bajo para entender bien la pandemia. Pero tenemos suficientes datos para comprender la tendencia. Entonces es preocupante lo que estamos viendo. Y déjeme decirle algo, Fernando. Entiendo que hoy habrá una comparecencia de la ministra y de su asesor, Rodrigo, ¿cómo se llama? Antonio de Rodrigo. Antonio de Rodrigo. Rodrigo de Antonio. Y yo quisiera decirle al MINSA algunas de las preocupaciones que nosotros hemos captado de nuestra audiencia. Porque en la brevedad de lo que dicen y en las cosas que dicen, a la velocidad que la dicen como para demostrar que saben o que intentan saber, y lo que nosotros necesitamos, lo que ustedes necesitan es que nosotros comprendamos. El proceso de educación no es que yo le demuestre a nadie que yo sé. El proceso de educación es que yo le pueda comunicarme con usted, yo pueda llegar a su cerebro y usted pueda descifrar el mensaje que yo le estoy dando. Por ejemplo, ¿cuáles son las preocupaciones que tenemos nosotros en nuestra audiencia? Señora ministra, la primera cosa que a la gente le preocupa, sobre todo a la gente más vulnerable, es que ustedes cuando explican este problema de los muertos, lo dicen en una forma tan ligera que se olvidan que una población importante de este país es mayor de 60 años, que es el grupo vulnerable. Entonces la primera pregunta que uno se hace, con esta tendencia al alza, ¿cuál es la verdadera presión que este incremento está haciendo sobre la capacidad hospitalaria instalada en materia de semi-intensivo e intensivo? Es la primera cosa que nosotros necesitamos saber. ¿Cuántas camas tenemos? Pero no es que estén diciendo, ayer escuchaba a un director hablar, necesitamos números precisos. ¿Cuánto está el hospital? ¿Qué está pasando? Porque donde están los rebrotes es donde menos facilidades hospitalarias hay. Entonces decir que contamos con los hospitales privados, no sé cuántas unidades de cuidado intensivo hay en los hospitales privados, ni quién va a pagar eso. O sea, hay cosas que ustedes dicen que quedan a mi interpretación, y entre más interpretación yo tenga, más dudas me crea. Esa es una primera cosa. 2, alguien tiene que explicarle a este país cuál ha sido el efecto de la cuarentena. Yo le explicaba aquí esta mañana a la audiencia que un estudio de Nature, hecho por el Colegio Imperial de Londres y la OMS, demostraba que la cuarentena había salvado más de 3 millones de personas en Europa. Bueno, ¿qué efecto real ha tenido la cuarentena en estos números? 2, ¿qué se va a hacer con los focos en donde está esta pandemia? ¿Cómo tener una política de cuarentena en la que se le explique a la gente a qué se debe este sacrificio? Entonces, no reducir esto a presentar unas 10, 15 láminas. Yo les digo por experiencia profesional y de haber enseñado, que cuando usted presenta 15, 20 láminas, la gente no entiende ninguna. Entonces, lo que tiene usted que reducir el número de láminas para dar un mensaje importante. Lo que necesitamos, señora ministra, es un análisis epidemiológico de lo que está ocurriendo en materia de la reproducción del virus y en materia de la curación de la enfermedad y cuál es el efecto que esto ha tenido. Sería interesante que ustedes pusieran a un médico clínico, porque lo que queremos es elevar el nivel de conciencia de la gente. Y ustedes deberán saber, ustedes son profesionales de la medicina y lo saben. Uno de los grandes problemas que tienen los médicos
cuando hacen diagnóstico clínico, es que la mayoría de los pacientes mienten cuando dicen sus síntomas. Entonces el médico es una especie de psicólogo y hace los exámenes para corroborar si lo que le está diciendo es cierto. Entonces el paciente que usted está viendo aquí sentado hablando y el que le está escuchando a usted, necesita que usted como médica me explique a mí cuál es el riesgo que yo estoy corriendo. Y no tenga miedo de decirlo. Uno de los grandes problemas que tuvo el presidente de los Estados Unidos es que no le habló con claridad a su pueblo de la magnitud de la tragedia que vive ese pueblo. Cosas que sí hizo el presidente de Corea, cosas que sí hizo la ministra de Nueva Zelanda. Por ejemplo, que le explicó a su gente, vamos a entrar a una cuarentena total. Y nuestra política, en el caso de ella, no es mitigar el virus, es eliminarlo. Nuestra política aquí es mitigarlo. Y yo creo que hemos hecho avances importantes. Pero ¿qué sucede? Este ir y venir de cosas han mermado la credibilidad de los voceros del sector salud. Pero además de eso, se conforman solo con dar unos números y, por ejemplo, yo no veo a nuestros médicos en las radios explicándole a este país, en Colón, en San Miguelito, en Chorrera, en Herrera, en Coclea hay radios. No los veo explicando esto. No los veo haciendo una política de educación para que nosotros comprendamos. El que mejor resumió esto fue el presidente Cortizo cuando dijo estamos en un serio peligro. Y señora ministra, estamos en un serio peligro. Pero el nivel de credibilidad se va disminuyendo en la medida en que nuestra sinceridad para explicar esto, o nuestra capacidad de comunicar esto. Mire las láminas que le hemos presentado. Durante los 14 últimos días hemos retrocedido, ¿sí o no? ¿La culpa es de nosotros? No hay un sentido de autocrítica. Y no hay nada peor que enfrentar una guerra. Que el general en jefe que comanda las tropas, que es usted, no tenga la capacidad de que viene un sargento y le digo, mire, esto estamos mal aquí. Y no tengan la capacidad de escuchar a alguien porque, bueno, es que este no es PRD, este está loco, este es un viejo, este que sabe de esto. No. Gran parte de las guerras se pierden por la incapacidad que tenga la dirección de comprender que en una batalla de esta naturaleza los hechos anecdóticos y no comprobados científicamente tienen un valor importante. Entonces, observen San Miguelito, las autoridades están todas complicadas. ¿Qué le está indicando eso? Que si las autoridades no se cuidaron, entonces ¿cómo usted pretende que el pueblo se cure? Entonces uno tiene que partir por algo. Ustedes le han explicado a los partidos políticos esto. Ustedes se han reunido con las estructuras locales, porque fíjese, señora ministra, allí donde los alcaldes han jugado un papel importante, como en Herrera y Los Santos, cuidando, preocupados, ahí la pandemia está controlada. Sí. Pero allí donde los alcaldes no juegan un papel importante, porque es que esto no es un problema nada más de medicina, este es un problema político que tiene que ver con la capacidad de incorporar el gobierno local a la lucha contra la pandemia. Entonces yo quisiera ver hoy, me gustaría ver, una explicación epidemiológica de la evolución de esto. ¿Qué cosas hemos hecho mal? ¿Y qué cosas hemos hecho bien? ¿Qué cosas necesitamos hacer? ¿Y qué necesitan ustedes de nosotros? Pero sin estar regañándonos. Nosotros estamos demasiado adultos para que nos vengan a dar regaños. Además estamos cabreados, queremos que usted sepa. 92 días de pandemia. Entonces, queremos y necesitamos urgentemente una orientación epidemiológica. Nosotros no necesitamos estadísticas. Nosotros necesitamos una información epidemiológica que nos diga a nosotros, a los que estamos de más edad, cuál es nuestro riesgo, a los que están más jóvenes, cuál es nuestro riesgo, qué se está haciendo, qué debemos hacer. ¿No es así? Nosotros necesitamos respuestas de ustedes, por ejemplo, a este caso de Minera Panamá. Necesitamos respuestas. ¿Usted quiere cerrar Minera Panamá? Entonces está condenando
a 9.000 personas, a 7.000 personas sin empleo. ¿Pero qué vamos a hacer? No nos cerremos a que usted tiene la última palabra. En una democracia, la palabra la tenemos todos nosotros. Usted cuenta con el apoyo de nosotros. No tenga la menor duda de eso. Pero tenga la capacidad intelectual de entender la crítica. Pero la crítica es un ejercicio que pasa por la autocrítica. Para los que entendemos de dialéctica y hemos jugado en el mundo de las contradicciones, sabemos que nosotros no tenemos la razón todo el tiempo. Así que vamos a ver, mañana le cuento cómo nos va. Algunas otras cosas que están pasando, Fernando, rápidamente. Hay reunión de la bancada del PRD. Y fíjese lo que le hablaba de lo que está pasando en los Estados Unidos. Que son otros que tienen que entender. Yo creo que el PRD, un partido de experiencia, debería entender claramente la situación política del país. Hay tiempos nuevos. El Partido Revolucionario Democrático y todas las estructuras políticas, producto de esta campaña brutal que le han montado, tienen frente a la opinión pública un bajo nivel. Se montó una campaña contra la Asamblea y yo dudo que de continuar la Asamblea como está, estos diputados se puedan reelegir. Créalo. Entonces el primer deber de un diputado o de un gobierno o del presidente Cortizo es no caerse. Ese es el primer deber de un gobierno. Entonces yo pienso que el PRD debería ensayar, para que la comunidad lo vea, nuevos métodos democráticos de dirección. Porque la imposición de líneas políticas inmoviliza. Yo le cuento que allí en ese colectivo PRD, Panameñita, Cambio Democrático, Molirena, Independiente, hay muchachos, hombres y mujeres con talento, pero ahí lo que se va es la línea. Y el que controla el conducto donde viene la línea, controla todo. No controla nada. Al final la asamblea está desprestigiada y nosotros no queremos que la asamblea esté desprestigiada. Nosotros necesitamos una asamblea fuerte. ¿Por qué? Porque esa asamblea tiene que bregar, con las reformas constitucionales. Pero antes que la reforma constitucional, tiene que bregar con un paquete de legislación. La reconstrucción del país. De la reconstrucción del país que exige seriedad, que exige consulta, que exige participación ciudadana, que exige transparencia política, honestidad política, debate, y que se vaya al carajo, si usted quiere decir la palabra bien. Toda esa discusión tonta está descalificándose entre ellos. Y está pidiendo plata como si fuera una cosa. Y hacer que las estructuras de la Asamblea creen las condiciones materiales para que las bancadas de los diferentes partidos y las independientes den un paso importante en la búsqueda de la unidad para ayudar al presidente Cortizo a tener una unidad. A nosotros nos interesa que a Cortizo le vaya bien y recupere la credibilidad. Claro que nos interesa. Hay que estar loco o hay que tener intereses muy grandes para no creer que el presidente Cortizo no fortalezca su gobierno. Y el presidente tendrá, y lo ha dicho, que tendrá que hacer ajuste a su gobierno. Suicida. Entonces yo le planteo todas estas cosas porque hay un cansancio en la sociedad, ¿no? Que es empujado, eso sí, por oportunistas o por quienes se dicen los mecenas, se creen mesiánicos. Los mesías. O los catones, los censores de la República, que en tweet nos dan ejemplos de moral política sin militancia política. Sí. Por encima de los que a nuestra edad hemos pasado por cuanto combate usted pueda haber conocido. Entonces, yo le quiero hacer estas reflexiones porque me preocupa, en realidad, la falta de comprensión de que una realidad compleja, para llegar a consenso. ¿Qué es un consenso? Es renunciar yo a una parte de mis pensamientos en función del bien común. Ese es el consenso. Pero hay intereses que no quieren consenso. La patria necesita consensos. Pero tenemos que actuar con métodos diferentes. Escuchen el consejo de alguien que no haya a viejo por gusto.